Ahora es todo más fácil y desde donde estés. 970 Universal. Punto de encuentro. La mañana periodística de Universal. Casi 9:15 y es un gusto recibir aquí en Estudios de Universal en una entrevista presencial, que es un poco lo que nos caracteriza, lo hemos hecho siempre con Eduardo Botinelli, así que te lo agradecemos. Recibirte un poco para arrancar hablando de la última encuesta que habla del tema, otra vez una mirada sobre el tema seguridad o inseguridad, nunca sé muy bien cuál es la palabra que corresponde, y una mirada un poco más crítica que la que habíamos escuchado en las últimas mediciones. Buen día, Botinelli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar acá. Sí, bueno, la última encuesta con respecto al desempeño del presidente del gobierno en materia de seguridad pública muestra un cambio con lo que veníamos registrando en los últimos 2 años, ¿no? Es decir, empezamos a medir temáticamente desde el tercer trimestre del 2020. Es decir, bueno, al gobierno en general es lo más habitual, digamos, y empezamos a medir en distintas áreas. Y el tema de la seguridad pública, que ha tenido un cambio en el último tiempo, no solamente en esto que hablamos en cuanto a la evaluación que hace la gente, sino también en la importancia que tiene para la población como el peso tema. Que le damos. Sí, ¿no? Ascendió como en el ranking, en los 3 primeros, 5 primeros. Y ahora está segundo. Es decir, a ver, si tomamos los temas económicos como uno solo, el segundo es la seguridad pública. Cuando en el tercer trimestre del 2020... estaba en el cuarto o quinto lugar, porque estaba la pandemia, estaba la educación, se estaban discutiendo otras cosas. Empleo, primero la pandemia como primer elemento, ¿no? Y lo que ha sucedido es que desde mediados del 2020, quizás un poco más hacia adelante, pero más o menos, ha empezado a ascender sistemáticamente la preocupación por la seguridad pública. Es decir, a medida que se retrae la pandemia, aflora sobre todo el tema de la preocupación por la seguridad pública. ¿Y va acompañado de las cifras que se van compartiendo por parte del gobierno? Yo creo que más que nada a ver, la cifra cada vez que hay una presentación, porque eso genera una discusión. Pero sobre todo, y creo que es lo que muestra la encuesta, es cómo en el último tiempo, es decir, si bien esta preocupación viene creciendo, no era centro de discusión, ni siquiera cuando vimos la campaña del referéndum, era un eje central las políticas o las medidas y los resultados sobre seguridad pública, sino que estaba puesto por el lado del oficialismo como los éxitos, y desde el lado de los defensores del referéndum, o quienes querían anular la LUC, más puesto en las diferencias que había sobre qué significaba apoyar a la policía, sobre si realmente era o no producto de la pandemia, pero la baja de delitos, pero no había una discusión sobre la política de seguridad pública. Y eso se dio en el último trimestre, ¿no? Que termina con el tema de los casos más notorios y más que generan más ruido en los medios de opinión pública, en los medios de comunicación, ¿no? Con coberturas extensas en minutos y extensas en días, ¿no? Que era algo que había dejado de hacerse, y la puesta en la arena política de la discusión sobre los temas de seguridad pública, y que termina incluso con el llamado a sala al ministro Heber, ¿no? Entonces, ¿Tiene algo que ver en todo esto la propia figura del ministro Heber? Bueno, él en principio no aparece ligado, digamos, a él, ¿no? Ajá. Es decir, digamos, sí es claro que Larrañaga había generado una figura distinta, digamos, y que se había potenciado, pero le estaban acompañando los resultados, digamos. ¿Será por la pandemia o no será por la pandemia? ¿No? Nunca lo podremos saber. Sí. Pero sí es cierto que en su administración lo que se fue dando fue una baja de los delitos. Eduardo, estoy viendo la muestra de Factum y la presentación, evaluación de opiniones positivas del desempeño del presidente y del gobierno,
En el segundo trimestre de este año hay un 19% de caída de apoyo de la coalición de gobierno. 19%. Es un número impactante que lo pone ahí al borde de mitad y mitad, ¿no? También hay una baja en el Frente Amplio, pero bueno, esa ha estado yendo y viniendo. Pero esta es tremenda, ¿no? Porque en algún momento, acá veo la muestra, 88% llegó a tener de apoyo en febrero del 2021, ¿no? Pero 19% en un trimestre es muchísimo. Bueno, sí, si nosotros miramos lo que ha sido la evaluación del gobierno en materia de seguridad pública, lo que vemos es que en promedio los votantes del Frente Amplio estuvieron en 16%, con picos de 25 el más alto y 5 el mínimo, es decir, con oscilaciones importantes, pero con un promedio de 16 y hoy se ubican 14, es decir, dentro de los votantes del Frente Amplio no hay diferencias sustanciales en cómo evalúan al gobierno en seguridad pública, lo que lo hicieron durante 2 años, más allá de esos picos que puede ser por esto que decías de la presentación de datos, que de repente generaban algún impacto más positivo en algunos momentos, pero el cambio que se ve de la caída en este segundo trimestre con respecto a lo que fue lo anterior es en los votantes de los partidos de la coalición. Aparece una mirada más crítica a la que había. Si nosotros mirábamos los resultados anteriores, teníamos, muchas veces para presentar usamos gráficos apilados, ¿no? Es decir, barras donde tienen una parte en verde, una parte en rojo, ¿no? Entonces, la parte en verde de los votantes frente amplistas, que es lo positivo, era muy chiquita, ¿no? En el entorno del 10%, y la parte en rojo de los votantes del Frente Amplio era casi el 90%. Cuando mirábamos la barra de los votantes de la coalición era absolutamente inversa, es decir, dentro de los votantes de la coalición el rojo era muy chiquitito, 10-15%, y el verde, es decir, toda la evaluación positiva estaba arriba, llegó al 83%. Entonces, ¿qué estábamos viendo? Un proceso donde había 2 miradas diametralmente opuestas. Bueno, eso cambia en esta última. ¿Y eso qué implicancias tiene para el gobierno? Por decir, ¿es más preocupante para un gobierno que sus propios votantes quiten el apoyo que el no poder ganar simpatías en la oposición? Bueno, sí, es esperable en el proceso que se está dando en Uruguay, donde se divide al país en 2 partes, ¿no? Que la parte opositora tenga una evaluación negativa, no necesariamente es preocupante. O no te hace replantear el rumbo, porque claro, es la gente que ya no te acompañaba en tu propuesta de campaña. Ya no acompañaba y era muy probable, o muy poco probable que acompañara en un futuro. Exacto. Pero cuando los propios se vuelven en contra, ¿qué significado tiene una cifra así para un gobierno de turno? ¿Y cuánto habla del debilitamiento de la coalición el hecho de que baje la simpatía o la popularidad del gobierno? Bueno, ahí hay un elemento importante. Cuando analizamos los datos y vemos, bueno, los partidos de la coalición, los votantes de los partidos de la coalición, bueno, capaz que esto se da entre los votantes de Cabildo Abierto, entre los votantes del Partido Colorado y no tanto en el Partido Nacional. Bueno, no es así. Se da también en los votantes del Partido Nacional. Por lo tanto, lo que empieza a manifestarse, de un paréntesis, la evaluación dentro de los votantes de la coalición sigue siendo positiva. Bien. ¿No? Claro. 50-40 para redondear, ¿no? 5-4. Es decir, no es que sea negativa. El problema es que la caída que tuvo fue muy importante, aunque siga siendo positivo. Para poner un ejemplo anterior también de lo que venía pasando, en política económica estos resultados más o menos se estaban dando. Es decir, que en algunos elementos sobre el aumento de ingresos o sobre los salarios y sobre el aumento de precios, había ya una visión crítica dentro de los propios votantes de la coalición. Se suma ahora seguridad, donde había una evaluación muy positiva y ahora sigue siendo positiva, pero en menor medida. Sin dudas, genera más preocupación o tiende a generar más preocupación cuando las críticas o las miradas más negativas vienen de las propias filas. Claro. Y sobre todo en una coalición, porque la coalición tiene, lo que decía, bueno, están los 3 grandes partidos que están en el Senado, que tienen posturas distintas en muchas cosas, entre ellas hay algunos matices en seguridad. Bueno, cuando
eso se extiende en la coalición, que se amplía la mirada negativa, bueno, genera la necesidad de entender qué es lo que está sucediendo y ese descontento tratar de paliarlo de alguna forma. Es decir, bueno, hasta ahora venía siendo entendido. Y pongo otro ejemplo. Cuando uno mira los resultados económicos o la evaluación sobre la economía y habla sobre la inflación o habla sobre los salarios, hay una mirada negativa. Uh-huh. Pero la mirada, o lo que explica la mirada negativa de los votantes del Frente Amplio y de los votantes de la coalición es distinta. Bien. Claro. Los votantes del Frente Amplio dicen, este gobierno no hace nada, o hace mal, o lo hace tarde, mientras que los votantes de la coalición dicen, no, es negativa, pero no es que la culpa la tenga todo el gobierno. Es negativo porque la cosa está mal. Claro, ¿no? o sea, una cosa es valorar la situación económica mal y otra la responsabilidad que le atañe al gobierno con respecto a esa situación. En el caso de seguridad pública también hay algunos matices, porque mucha de la explicación que se da desde el oficialismo es que la situación no empezó ahora, ¿no? Sino que viene de antes, pero el matiz acá, ¿cuál es? Que la esperanza puesta por los votantes de la coalición estaba en que esto iba a cambiar. Lo económico es distinto porque hay factores absolutamente externos. Claro. Mientras que en seguridad estaba la idea de que esto cambiaba, ¿no? Y empieza a darse que dentro de los votantes de la coalición empieza a haber frustraciones en cuanto a que realmente esté cambiando la situación. Es difícil cambiar en este país, que algo cambie. No, y es un tema muy complejo, muy Ahora, complejo. la decepción y la frustración, esa palabrita es peligrosa, ¿no? Porque a veces cuando uno generó expectativas y después desilusiona puede tener un efecto peor que si de repente no hubiese esas expectativas a priori. Bueno, a ver, siempre es más fácil generar expectativas no habiendo sido oficialista y responsable de decepciones Que habiéndolo sido. que habiéndolo sido. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema del Frente Amplio, por ejemplo? Que hoy es oposición, pero fue gobierno, entonces no es la misma oposición que era antes. Claro. Bueno, acá Ahora pasa todos fueron gobierno, claro, nadie ahora es bueno, esto era sencillo o no era sencillo de resolver, cuál era el diagnóstico que había, cuáles son las soluciones y eso. Hubo una reacción, Eduardo, del gobierno con aquella reunión de la calle Pou con Heber. Hubo una reacción con el tema del plan, el famoso plan, y la interpelación, el llamado a Comisión General, donde habla del tema y donde se presenta ese video en sesión secreta. Y además han habido muchos allanamientos en las últimas semanas y el plan, ¿no? Como que todo el tiempo se está hablando, esto es parte del plan, el plan está funcionando, como que hay una visión de decir, bueno, en base a lo mal que veníamos, ahora hay un plan y los datos y lo que estamos haciendo va a funcionar. De alguna manera, dirigiendo ese mensaje también a ese sector que le estaba diciendo, ¿por qué no está funcionando el tema, ¿no? Quizás este plan, de alguna manera, lo están vendiendo como la solución o esta fórmula que están encontrando. Y bueno, sí, es que en temas de seguridad pública hay dos elementos relevantes, ¿no? O por lo menos dos. Uno es los datos concretos de denuncias y el otro es la percepción que se genera en la opinión pública. Sensación térmica. Lo que En la sensación térmica se dijo, en la época de Bonomi se hablaba de sensación térmica. Claro, y que en realidad quizás es lo único real. es lo por lo menos lo que si tengo o no tengo frío. Ya Cuánta está. temperatura hay no importa, el tema Claro. es si yo tengo frío. Claro. Y bueno, y eso es lo que genera opinión pública. Podrán tratar de convencer a alguien de que los delitos vienen bajando, pero si la percepción que tiene es que sigue sin poder salir a la calle, sin que le roben, o que la hija sale y no la deja ir sola a tomarse el ómnibus porque tiene miedo que le pase algo, o no dejan la casa sola, eso es una sensación que no hay número que le cambie. Pero ¿no? por otro lado, con esto estás diciendo que lo del relato no tiene tanto peso. No, tiene porque es lo que construye, justamente. Es decir, cuando o sea, acá en la percepción se Está genera de los dos lados. relacionado. Si vos tenés en los medios de comunicación, ¿no? En los masivos, permanentemente, que hay una rapiña acá, que hay una allá, que hay otra acá, que hay un asesinato, eso también va acumulando en la percepción que se hace. Es decir, está las vivencias personales y lo que se recibe de otros. Lo mismo esto que decía Andrés con respecto a qué es lo que se está haciendo.
porque eso también busca influir Claro. sobre esa percepción. Es un Yo sé relato, que- porque yo nadie sé- es testigo de lo que hace el gobierno, es lo que dicen Sí, que yo, hacen. claro. yo sé que hablar de No, los no, medios- pero el sé- gobierno lo dice en base a los hechos de los allanamientos, de las detenciones, de la persecución al narcotráfico, y de alguna manera cada vez que se generan esto, que ayer hubo allanamientos importantes, dice, esto es el plan. Claro, esto es como parte del tenemos plan. O sea, estrategia. cada victoria Bueno, en este punto eso ya se la mete hacía. dentro del plan. Yo ¿no? me gustaría, yo sé que hablar de los medios de comunicación es la cosa más delicada en este país, no sé bien por qué, pero tú dijiste al principio que algunos casos mediáticos que antes no se hacían, y ahora volvés a mencionar el caso de los medios como que la repetición genera un efecto de sensación térmica. ¿Te parece que los medios jugaron un papel en esto? Y bueno, sí, siempre juegan, en todo, ¿no? Es decir, los medios de comunicación son parte de la construcción de la agenda política. Es decir, a quién entrevistan o a quién no. ¿Qué hace dicen parte. y qué no? ¿Qué ¿Y cómo lo Claro, dicen? entonces, eso es. ¿Y dónde lo ponen en la grilla? La Yo- agenda setting. Claro, la agenda setting, ¿no? El proceso de agenda setting es eso, digamos, es de qué se habla, ¿no? Después hay otro que es cómo se habla y hacia dónde se habla. Entonces, el qué y el cómo impacta en la opinión pública. ¿M? Y esto, si uno mira, a ver, vos estás mucho más en toda la cobertura de seguridad pública, vos has estado con muchos más años. Cuerpos desmembrados, lamentablemente el primero no fue el de la Rambla. No, por supuesto. Y hay historia para atrás, hay unas cuantas. Bueno, ¿y qué cobertura tuvieron esos otros con respecto a este otro? Ujú. ¿Mm? ¿Qué cambia con respecto a eso? Cambia el lugar donde aparece, es uno, porque es algo Más extraño. céntrico, es verdad. ¿Mm? Cambia el momento, porque en realidad, pero hubo un cambio. La cantidad de días que estuvo en los medios de comunicación fue mucho más que cualquier otro. Claro, También tiene también que ver lo sucedió de que apareció la imagen. un pedazo Después, de cuerpo, sí, después al día apareció. siguiente apareció otro. Y La imagen del carrito, que también era algo Bueno, inédito. la imagen del ¿no? carrito era algo insólito. Y también jugó acá que hubo un detenido durante mucho tiempo. ¿Sí? Quedaba como casi impune. Lo que planteo no es crítica a los medios, No, está claro. sino es cómo Hechos cambian, fácticos, cómo sí. cambia la cobertura y cómo eso va generando todo un entramado, escenario donde aparecen estos delitos que impactan fuertemente. Otros que hay que ver cómo evolucionan con respecto a los hurtos, las rapiñas. Y otros son los movimientos políticos, porque acá claramente el Frente Amplio también tomó una decisión de poner arriba de la mesa la discusión sobre seguridad pública, que termina con el llamado a Sara al ministro Heber. Entonces, el escenario cambió, es otro al que teníamos antes. Y eso impacta un poco en esto que estamos hablando. Yo te quiero cambiar de tema, Eduardo, y dijiste el escenario cambió, me quedo con esa palabra. El escenario no cambió en cuanto a la intención de voto de los uruguayos, porque veo la encuesta de facto, ¿no? La última encuesta que hicieron ustedes, y el escenario habla de que en octubre del 2019 el Frente Amplio tiene 39% y la encuesta del segundo trimestre del 2022, 39%. Igual, dice la Factum. Y después hay una variación de 1, de 3, de 4, pero parece que estuviera congelada la imagen en 3 años con todo lo que estamos hablando, las discusiones, la pandemia, la LUC, todo esto. Como que hay un sector de indefinidos que hay que ver quiénes son, y que te quería preguntar en base a eso, los que se salieron, pero que no se salieron del Frente Amplio, se salieron de la coalición de gobierno. ¿Por qué está tan congelada la foto? Bueno, los movimientos en general son lentos, ¿no? Las transformaciones que se dan entre los partidos son muy lentas. De hecho, si uno mira la evolución de la intención de voto, del voto, no de la intención, del voto en las distintas elecciones, los movimientos son lentos. Es decir, salvo alguna coyuntura puntual, Cabildo abierto. aparece un partido nuevo, la crisis del 2002 que termina de fondar al Partido Colorado, pero no es que va directamente a la oposición, se mueve adentro de los partidos tradicionales, hay un crecimiento del Partido Nacional. Entonces, dentro de los bloques, digamos, los movimientos son lentos. Lo más brusco fue lo que pasó entre 2014 y 2019 con el Frente Amplio, que cae 9 puntos, y la aparición de Cabildo Abierto, que genera ruidos tanto hacia el Frente Amplio como hacia la distribución de los otros partidos. Pero la gente no cambia de voto de un año al otro porque sí.
¿no? Hay acumulación de satisfacciones y esperanzas y hay acumulación de decepciones y tristezas, digamos. Y después ¿no? aparecen las personas que van a entrañar tu voto, que también te lo definen. Bueno, entonces... O sea, un 7 indefinido puede ser la salida de Talvi. Bueno, acá se suman distintos elementos. Perdón, la desaparición de Talvi. Sí, la desaparición. No fue una salida. Fue ¿Dónde está Talvi? Fue una especie de hecho mágico, ¿no? Desapareció. Eso explica en gran medida la caída del Partido Colorado. O sea, hay un electorado que captó el Partido Colorado en el 2019 que no eran colorados, que votaron a Talvi. Acá entre las elecciones y la encuesta hay un 4% más. Claro. Y Cabildo Abierto, que es el otro que cae, era un partido nuevo. Es decir, estaba generando toda una serie de elementos que con un electorado más volátil que quienes tienen pertenencia partidaria. Sí, claro. La pertenencia partidaria a Cabildo Abierto empieza a generarse ahora, es decir, y ha logrado una base importante, pero no tiene la tradición de pisos, digamos, de pertenencia que tienen otros partidos. Siempre es más fácil la movilidad de los votantes dentro de un mismo sector ideológico, por decirlo de alguna manera, dentro de la coalición o dentro de las preferencias en la coalición de izquierda también, ¿no? Sí, ese es el movimiento más fácil, digamos, más fácil. y hay trasvasamiento, hay, le decíamos, vasos comunicantes, ¿no? Entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, seguro. Y con Cabildo ya tiene otros tipos de cosas. cosas. Igual Cabildo frente a Amplio ha habido movilidad también. Eso, ahí, ¿no? es que en realidad, si nosotros miramos... ¿Ya hay votantes de la coalición multicolor? ¿Hay un porcentaje que dicen, soy de la coalición soy más allá de los partidos? Soy coalición. ¿Hay un porcentaje importante? Hay. Todavía no se ha consolidado, digamos, como elemento... Pero a sí, medir, a claro. ver, esto se puede medir o pertenencia o rechazo, digamos. Entonces, hay un porcentaje que es mayor que quienes se sienten coalicionistas que son antifrente, ¿no? Y por lo tanto, si son antifrente, su voto va a estar en donde hoy, sea, donde menos en el frente. Claro, ¿no? eso es consolidar la grieta, literal. Bueno, sí, pero no es nuevo, no es nuevo. No es que este proceso haya sido nuevo. Es decir, en realidad, el proceso de construcción de dos bloques aparece ya con el nuevo sistema electoral. Pero me digamos. llevas a lo que hablábamos antes de arrancar al aire, ¿no? Que yo te decía, y lo digo porque a veces es bueno hablar de las cosas que se hablan con los micrófonos sellados. Desde que arrancamos este programa Punto de Encuentro, se llama así este programa Punto de Encuentro, porque lo arrancamos en el 2020 con una pandemia, un cambio de gobierno, y nos parecía, éramos nosotros tres en aquel momento, que qué buen momento era para hacer una jugada fuerte de alta política y generar en este país las condiciones de reformar seguridad social, educación, políticas sociales, el mundo carcelario y generar que el Uruguay tuviera eso que decimos que tenemos, ¿no? Que se mostrará en la mesa, que se mostrará en la mesa. Y insistimos acá y nos fuimos ahogando, nos fuimos apagando la voz, nos fuimos apagando lentamente porque vimos que eso no sucedía. Y después con el tiempo además se generó otra situación, que se empezó a poner cosas similar a la tribuna, ¿no? No te acepto nada. Y bueno, y se genera una rispidez cada vez mayor, con una mirada ahora de la oposición un poco más sindical que política, comprensible por lo que quienes llevaron adelante lo de la LUC y el efecto político que tuvo, y ese acuerdo posible que en temas tan importantes necesita este país, ya en esta administración parece ser que no va. No, y tenemos problemas importantes, o sea, para llegar a un acuerdo hay que por lo menos empezar por ponerse de acuerdo en un diagnóstico. Y no hay acuerdo en diagnóstico, ni en seguridad, ¿no? Ni en seguridad pública. En seguridad social quizás esté parte del diagnóstico, pero no la solución, no las salidas. No están de acuerdo. No están de acuerdo en la salida. Educación, lo mismo. En educación tampoco está Diagnóstico. el diagnóstico. Es decir, si no hay acuerdo, si no hay un primer acuerdo de acercamiento sobre, bueno, cuáles son las problemáticas concretas. Sí, el tema carcelario tampoco. Bueno, también. El propio Heber dijo ayer, si tuviera una topadora, arrasaría 2 módulos. Fue la primera vez que alguien desde el Ministerio del Interior dice que arrasaría 2 módulos. Sí, habían hablado de ya el infierno, pero bueno, Sí. esto de arrasar. Eduardo, y en ese escenario de bloques, ¿cómo se meten los sindicatos y los movimientos sociales en el medio de todo eso? ¿Se meten de un lado de los bloques para forzar al bloque contrario y también para condicionar al bloque que están apoyando? Bueno, a ver, los movimientos sociales no aparecen ahora.
¿no? Y el vínculo de la izquierda con los movimientos sociales, con la mayoría de los movimientos sociales, es histórico. O sea, a ver, el propio Pepe de Lía fue candidato vicepresidente del Frente Amplio, siendo la referencia del movimiento sindical. Sí, lo de Pereira no es nuevo, eso no ya es lo habíamos. claro, ¿no? Pero lo que sí se estaba dando en el último tiempo es que empiezan a aparecer diversidad de movimientos sociales con pesos relativos entre sí, y que empiezan a adquirir una fuerza por sí misma y que empieza a alejarse con el Frente Amplio en el gobierno, se empiezan a alejar el partido político de los movimientos sociales. Es decir, esto que estamos viendo como más cercanía es porque antes se alejaron, no es... O sea, sí, claro, los sindicatos tuvieron que hacer paro con un gobierno del Frente Amplio. ¿No? Digo, eso estuvo no los había pasado. paros, estuvo y la esencialidad del presidente Vázquez, que generó una polémica grande, el tema ¿no? con la educación, pero también temas con políticas de género, pero también con la política de género, con la despenalización del aborto, que termina aprobándose en un contexto totalmente distinto al que los propios movimientos impulsaban. Es decir, hay los movimientos con FUTCAN, con temas de vivienda, es decir, todos esos movimientos sociales empiezan a tener cierta distancia. Y es también más, se abre, por ejemplo, el sindicato policial, o sea que también dentro de los movimientos sociales y de los sindicatos hay una mayor apertura ideológica. Por eso decía, es que empieza a haber como una diversidad mayor. Aparece un solo Uruguay como un movimiento también. Sí, ¿no? Otro tipo de movimiento que, digamos, más cercano o más lejano al Frente Amplio. Sí, el de las 4x4. Sí. ¿Y la LUC los acercó? Y el efecto que termina generándose con el referéndum es que vuelve a acercar a los movimientos sociales con el Frente Amplio. Mirá, eso es van detrás de un objetivo común, y eso que estaba empezando a ser un problema para el Frente Amplio, que era cómo trabajaba su vínculo con las organizaciones sociales que eran cercanas, se arregla ahí. Termina, más allá de que no fue todo color de rosas, digamos, el color sí, pero no el sí. Pero claro, sí bien de formación profesional. Me encanta. O sea, vos decís que la Federación ANCAP y 3-4 sindicatos más le sacaron las castañas del fuego políticamente al Frente Amplio en un momento. Yo creo que termina siendo un proceso exitoso, que podía haber terminado muy mal, ¿no? Es decir, pero que termina siendo exitoso. A pesar de no haber logrado el objetivo principal, que era ganar. No, sin duda, pero logra plantear un escenario que, si uno mira lo que ha sido la evolución también post-referéndum de indicadores de opinión pública, pero también sobre todo de movimientos políticos. Y termina con Pereira yo quiero que sepas que es Martín Ribeiro. Martín Ribeiro me va a matar. A ver si Eduardo... No me pone en cámara, me sacó de la cámara. Yo quiero... Poneme en cámara. Yo quiero que Martín Ribeiro hace esto. Sí. ¿Sabes qué significa? Pero es nuestro productor. Está haciendo como las bengalas. Tenemos 3 columnas más hasta las 10 de la mañana. Eduardo, tenés el desafío de decirme si sí o no. Decimos siempre que los pueblos no tienen memoria, pero cuando aparecen temas como seguridad y vemos que algunas declaraciones no resisten el archivo, ¿eso cambia las cifras? O sea, ¿los pueblos tienen memoria o no tienen? Sí, o sea, esas cosas se saben. No lo dejo hablar más porque nos mata Martín. Eduardo Botinelli, muchísimas gracias, muy clarificador, y no diría la palabra alentador, pero sí muy clarificador todo lo que hemos hablado. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092 000 970. 970 Universal. El aroma, el sabor del café de la mañana y la espuma, un secreto bien guardado. Capuchinos Ornex. Ornex, cada día cocinando juntos. Atención viajeros, estamos con todo para darles tranquilidad en cada viaje. En SWAT estamos contigo para darte esa tranquilidad, la mejor protección en todo el mundo cada vez que viajas. Disponible para socios y no socios de SWAT. Contratalo llamando al 2711-0711 o informate en swat.com.uy. Viaja seguro, también ahí estaremos contigo. SWAT, contigo con todo.
Afirma tu futuro. En la ciudad de la costa y la Costa de Oro, programas con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Community Management, formación integral para mandos medios, técnico en gerencia, posgrados en marketing, gerencia y relaciones humanas. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la ciudad de la costa y la Costa de Oro, Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy. Mariano López, Camila Civils y Tuque García, juntos en La Nueva Mañana. Información, entretenimiento, música, actualidad y humor. De lunes a viernes, de 10 a 12, no te pierdas el Destapabocas en 970 Universal. Hola Fortuna, ¿quién está en el teléfono? Acá Magela. ¿Mariela? Magela. Ah, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? 12 de octubre de 1980. El 80, tengo 3 montoncitos Magela, ¿cuál elegís? El de la derecha. Bárbaro. No me cruces los deditos, ¿eh? Nada. Mira, me salió el sol y el loco, que quiere decir que el tiempo